De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, fondo académico y de investigación del acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta nueva conferencia del Instituto Colombiano de la Construcción con Acero. El día de hoy tendremos la conferencia Metodologías de construcción de puentes de acero y pruebas de carga, a cargo del Dr. Telmo Andrés Sánchez. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos la vinculación a esta conferencia de las siguientes empresas: Acesco Colombia SAS, SICA Colombia SAS, Peralta Ingeniería SAS. Gracias a ellos por hacer posible esta jornada. Esta conferencia tiene una duración programada de 90 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 30 minutos para responder algunas preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Es importante aclarar que el panelista no tiene acceso a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión, se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones, y quienes la diligencien recibirán a vuelta de correo las memorias y el certificado de asistencia a esta conferencia. Vamos a dar inicio a la conferencia Metodologías de construcción de puentes de acero y pruebas de carga, a cargo del Dr. Telmo Andrés Sánchez. Él es el gerente general de ATSTREN, firma dedicada al diseño estructural y a la construcción de edificios y puentes. Su campo de especialización es el diseño y la construcción con acero estructural. Es colaborador en la norma ecuatoriana de la construcción y es miembro del comité técnico del Instituto Mexicano de la Construcción con Acero. El Dr. Sánchez ha sido instructor de varios cursos relacionados con tecnología de la construcción con acero, dictados en Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Venezuela. Entonces vamos a darle paso al Dr. Telmo. Bien, buenas noches con todos. Iván, ¿me puede confirmar por favor que se me escucha? Sí, te escuchamos muy bien, Telmo. Perfecto, muchísimas gracias. Permítame por favor. Bien, y finalmente, ¿me puedes confirmar también que se está viendo la presentación, por favor? Correcto, ya estamos viendo tu pantalla.
Perfecto, ahí estamos viendo. Bien, buenas noches. Muchas gracias, Iván, por la presentación. Gracias al Instituto Colombiano de la Construcción con Acero por su gentil invitación. Para mí siempre es un honor el poder ser parte de este tipo de eventos y definitivamente el día de hoy vamos a ver algo que es una de mis pasiones más grandes en lo que tiene que ver con construcción con acero, que es el hablar de puentes. El título de la presentación es Metodologías de construcción de puentes de acero y pruebas de carga. Lo que estaremos viendo, antes de iniciar, esta diapositiva que hace referencia a que el ICCA no ejerce control sobre el contenido de la presentación que están a punto de ver y que, pues bueno, lo tratado refleja exclusivamente la opinión del autor, en este caso mi persona. Bien, este es el contenido de la presentación. En primer lugar, tenemos que decir que la hemos dividido en 3 partes. En la primera parte vamos a hablar sobre la construcción de puentes de acero y nos vamos a focalizar en la construcción de un caso particular, un caso de estudio, el puente de Los Pájaros, para en la segunda parte abordar 2 temas que son de mucho interés. En primer lugar, vamos a hablar sobre fatiga en puentes de acero, vamos a ver conceptos que son conceptos fundamentales y que tienen que ser tomados en cuenta durante la etapa de diseño para precisamente alargar el tiempo de vida útil de los puentes y reducir el mantenimiento que se tiene que hacer con respecto a fatiga. Vamos a hablar también del efecto de las juntas de expansión. Como ustedes saben, en los puentes siempre hay juntas de expansión, entonces vamos a hablar sobre el efecto de las mismas en el comportamiento de los puentes y también en lo que tiene que ver con el mantenimiento de este tipo de juntas y los prejuicios que puede causar a los puentes de acero. Y en la tercera y última parte vamos a hablar sobre las pruebas de carga que se realizan en puentes. Para el efecto vamos a tomar 2 escenarios, 2 casos de estudio en los que nos vamos a focalizar. El mismo puente de Los Pájaros, del cual vamos a hablar en la sobre su construcción en la primera parte, y también vamos a ver las pruebas de carga realizadas en un tipo de puente diferente, un puente con vigas curvas, que es el intercambiador de la Armenia. Iniciemos entonces con la primera parte, la construcción de los puentes, puentes de acero, el caso específico del puente de Los Pájaros. ¿En dónde está ubicado este puente? En primer lugar, esta es una vista aérea de la parte norte de la ciudad de Quito, en Ecuador. Aquí ustedes pueden ver en líneas azules lo que corresponde a la ampliación de una arteria vehicular muy importante en la ciudad de Quito, la avenida Simón Bolívar, y hace un par de años atrás se hizo la ampliación precisamente de esta arteria vial. Como ustedes pueden ver, parte desde donde ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda de la diapositiva el intercambiador de Carapungo y termina en la parte norte, en esta, permítanme por favor, en esta parte de acá que está muy cerca del monumento a la mitad del mundo. En otras palabras, aquí estamos muy cerca del monumento a la mitad del mundo, que es algo característico de nuestro país. Y como parte de la construcción de esta vía, de esta ampliación de la avenida Simón Bolívar, existen 2 puentes de considerable magnitud. El primero es el puente Los Pájaros, que ustedes pueden ver está ubicado en esta zona de aquí, que es precisamente sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Y el otro puente, que es el puente Villorita, del cual no vamos a hablar mucho en la presentación del día de hoy, excepto de unas 2 o 3 fotografías que estaremos viendo. Entonces, el puente en el cual nos vamos a focalizar para hablar sobre los procesos de construcción de puentes de acero es el puente Los Pájaros, el que ustedes pueden ver en su pantalla en la parte derecha de la diapositiva. Bien, la descripción del puente. En primer lugar, este puente se trata de un puente de 195 metros de longitud en total. Está compuesto por 3 claros de 65 metros de longitud cada uno
y como ustedes pueden ver tiene dos pilas intermedias que tienen una altura aproximada de 38 metros, medidos desde la base de las pilas en la cimentación. Y claro, tiene la particularidad de ser un puente de una longitud considerable que fue diseñado inicialmente como tres puentes individuales, tres puentes de tres claros de 65 metros, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Pero antes de eso, aquí ustedes pueden ver la sección transversal del puente. El puente acomoda dos carriles vehiculares en su parte izquierda, en esta parte que ustedes pueden ver aquí. En otras palabras, entre este bordillo de aquí y el bordillo de acá hay dos carriles vehiculares, y en la parte derecha de igual manera entre este bordillo y en la barrera que ustedes pueden ver acá también hay dos carriles vehiculares. Entonces el puente en total tiene 4 carriles, y lo que ustedes pueden ver aquí entre esta barrera y el bordillo de acá es una ciclovía. Sí, la ampliación de la avenida Simón Bolívar tiene los 4 carriles y esta ciclovía a lo largo de toda su longitud. Y como ustedes pueden ver ya desde el punto de vista estructural, el puente en realidad está conformado por dos estructuras, una estructura de 4 vigas y una estructura de 5 vigas respectivamente. Tiene la sección transversal, ustedes pueden ver, las vigas son tipo I, como ustedes pueden ver aquí, unidas a través de diafragmas de tipo B invertido, que es lo que ustedes pueden ver aquí. El peralte de la viga es de 2,80 metros, considerando el espesor de los patines, está alrededor de 3 metros. Y el espaciamiento entre las vigas es de aproximadamente, bueno, no aproximadamente, perdón, es de 2,80 metros, la distancia entre viga y viga. Y el ancho total del puente es de 23,6 metros de extremo a extremo. Entonces es un puente, de por sí un puente ancho, ¿no es cierto?, para acomodar esos cuatro carriles vehiculares y la ciclovía. Y aquí ustedes pueden ver el diseño inicial. Ocurre en Ecuador como en la mayor parte de países de América Latina, que el proceso de construcción de un puente tiene una etapa de diseño. En otras palabras, se contrata el diseño a través de una consultoría. Con ese diseño se establece el costo, los parámetros técnicos y demás del puente, y con eso se saca a licitación la construcción del puente. ¿Sí? En este caso, la empresa que realizó, que participó en la licitación y eventualmente la ganó, licitó este diseño. Como ustedes pueden ver en el diseño inicial, la intención era justamente que el puente se construya con 3 claros independientes de 65 metros cada uno, y claro, cuando vimos esto, ya con la asignación del proyecto en mano, veíamos las complicaciones de tener que construir una estructura de estas características. Si ustedes se fijan, construyendo el puente con el diseño inicial, hubiésemos tenido que meter grúas en la parte inferior del puente y empezar a elevar esas 9 vigas que conforman la sección transversal del puente, posiblemente en pares o hasta 3 vigas unidas a través de los diafragmas, dependiendo de la capacidad de la grúa, pero hubiésemos tenido que levantar estos prácticamente 40 metros de altura que ustedes alcanzan a ver aquí para montar el primer y el tercer claro. Ustedes pueden ver que eso hubiese sido una labor bastante complicada y que hubiese requerido también grúas de un tamaño exorbitante, ¿sí? De que se lo pudo haber hecho de esa manera, definitivamente se lo pudo haber hecho de esa manera, pero hubiese sido complejo. Sin embargo, más allá de tener el primer y el tercer claro montado, tenemos el claro intermedio, que es este claro de aquí, que ustedes pueden ver, cruza el río Monjas, que está precisamente encajonado entre la primera y la segunda pila del puente. Y claro, montar este claro intermedio definitivamente hubiese sido una complicación. Obviamente no podemos poner la grúa sobre el río y nos hubiese tocado construir algún tipo de estructura provisional sobre el cual poner la grúa y hacer el montaje de estas vigas. Entonces, definitivamente vimos que esta era una opción extremadamente compleja. Ciertamente era el diseño inicial con el cual se hizo la contratación, pero veíamos que era algo que era muy complejo de llegar
a construir. Por otra parte, desde el punto de vista funcional, al ser 3 claros independientes, en cada una de las pilas hubiésemos tenido juntas de expansión. En total hubiésemos tenido 4 juntas de expansión, una en cada uno de los estribos y una en cada una de las pilas. Y como vamos a ver más adelante, adentrados en esta presentación, las juntas de expansión son uno de los enemigos mortales de los puentes de acero y tratamos de eliminarlas en la medida de que sea posible. Entonces, constructivamente, el diseño inicial tenía sus complicaciones y también ya pensando a futuro en el mantenimiento y en el performance del puente, también esas juntas de expansión definitivamente era algo que no nos llegó a convencer. Una de las opciones que existe dentro de la ley de contratación pública en Ecuador es que uno puede proponer mejoras al diseño de lo contratado en tanto y en cuanto se enmarque dentro de los principios fundamentales, ¿no? El primero es no elevar los costos de construcción, es decir, que se respete lo contratado, y por otro lado, que tampoco el cronograma de ejecución se vea afectado. Entonces, con esto en mente, decidimos proponer una alternativa absolutamente diferente, que como ustedes van a ver, mejoraba el proceso de construcción de manera significativa. Y tomamos la opción y la planteamos al propietario del proyecto, al propietario del puente, la empresa Metropolitana de Obras Públicas de la ciudad de Quito, un ente adscrito al municipio de Quito, y que consistía en que viendo la configuración del puente, alcanzábamos a ver que en la parte izquierda teníamos una recta bien amplia, como ustedes pueden ver aquí, una recta bien amplia que definitivamente nos podía servir para armar el puente en toda su longitud, es decir, armar todo el puente en esta recta para luego ejecutar el proceso de lanzamiento que ustedes precisamente pueden ver aquí en esta fotografía de la esquina inferior derecha, y de la cual vamos a hablar, del proceso de lanzamiento vamos a hablar en mucho más detalle en los próximos minutos. ¿Cuáles eran las ventajas de este proceso? Pues en primer lugar, el hecho de poder armar todo el puente, todos los 195 metros de una sola vez, sobre suelo firme, era un proceso mucho más seguro que el tener que elevar esas vigas. Imagínense ustedes tener que elevar este par de vigas, por ejemplo, en el aire con una grúa enorme desde la parte inferior del puente. Tiene sus complicaciones, tiene su grado de inseguridad. Entonces, el hecho de poder armar la estructura en suelo firme es más seguro, más rápido, porque, pues bueno, estamos trabajando en suelo firme. Desde el punto de vista económico, pues es mucho más económico y el costo es más controlable que el hecho de poder poner grúas acá abajo. Ustedes saben que el costo de las grúas siempre es muy oneroso, y el hecho de tardarse un día más o una semana más o X número de semanas más con la grúa ahí abajo por cualquier razón, cualquier imprevisto que pueda llegar a ocurrir, es algo muy significativo. Entonces el lanzar el puente tiene su ventaja desde el punto de vista económico, que uno tiene control sobre los costos que esto implica, y finalmente también es fácil de inspeccionar. Como en toda obra pública, aquí hay una fiscalización que es la encargada de verificar que el puente se construya con los estándares que esto implica. En otras palabras, el control de la soldadura, el control de pintura, etcétera. Todo esto es mucho más fácil de hacer, mucho más fácil de inspeccionar, porque se lo está haciendo en suelo firme. Entonces, con todos estos elementos en mano, se hizo la propuesta a la entidad competente, hicimos el estudio, verificamos que definitivamente lo que proponíamos era absolutamente tangible, y se decidió implementar el procedimiento de lanzamiento incremental, que es lo que se terminó usando para construir este puente. ¿Sí? Bien, ahora entrando en materia del proceso de lanzamiento, un puente que va a ser lanzado, tiene que ser diseñado pensando en que se va a lanzar. En otras palabras,
uno tiene que diseñar pensando en la constructibilidad del puente, y como ustedes van a ver en la explicación que voy a dar en un segundo, si uno no toma en cuenta estos elementos, pues definitivamente va a tener complicaciones extremas en el proceso de lanzamiento. En primer lugar, ustedes alcanzan a ver que la altura del alma es variable, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, dice WEF, y ustedes pueden ver que en este primer tramo de 43,05 metros de longitud tenemos un alma de 15 milímetros de espesor y de peralte 2800. En el siguiente tramo, que es un tramo de 11,70 metros, tenemos 15 milímetros de igual manera, pero el alma es 5 milímetros más corta, en otras palabras 2795, y lo propio acá, 2775. En otras palabras, el alma es variable. ¿Y por qué hacemos esto? Si ustedes se fijan en el patín inferior, esa grada que podemos llamarlo, ocasionamos en el alma al hacerlo de peralte variable, permite que al tener espesores diferentes en el patín inferior, la parte inferior de este patín quede completamente a ras. En otras palabras, la transición entre espesores de los patines ocurre en la parte superior del patín, lo cual no es lo habitual, ¿no es cierto? Lo habitual es algo más como lo que se ve en el recuadro de acá arriba, en el que uno tiene un peralte constante del alma, por ejemplo 2800, y le suelda los patines de tal manera que la grada quede en la parte exterior, tanto del patín superior como del patín inferior. Pero como este puente fue diseñado para ser lanzado, como vamos a ver en un minuto, el patín inferior se desliza sobre unos rodillos que requieren que la parte inferior del puente sea perfectamente lisa para que pueda rodar. Si es que tuviésemos las gradas como tenemos en el patín superior, pues cada vez que tenemos un cambio de sección tendríamos una grada que los rodillos tienen que acomodar, y obviamente eso es una complicación mayor. Entonces, este es uno de los primeros elementos que quiero llamar su atención para que se fijen, ¿no? Con respecto a este tema del lanzamiento de puentes, que si uno decide lanzar el puente tiene que diseñarlo para que pueda ser lanzado, ¿sí? La otra particularidad que quisiera hacer referencia tiene que ver con el ancho del patín inferior también. Si ustedes, quien tenga un poco de experiencia en materia de diseño de puentes de acero, uno sabe que tanto el ancho como el espesor de los patines, tanto el superior como el inferior, se lo maneja de tal manera que uno tenga la resistencia a flexión que necesita en cada una de las partes de la viga, ¿no es cierto? Uno traza sus diagramas de momento, ve dónde es el momento máximo, y ahí tenemos un patín de una mayor dimensión en comparación a donde tenemos momentos de menor magnitud, y de esa forma vamos optimizando el uso del material, ¿no es cierto? Entonces, los patines siempre, tanto en ancho como en espesor, varían. Sin embargo, en el caso de los puentes que son lanzados, específicamente con los rodillos que les voy a mostrar a continuación, es muy importante que el patín inferior tenga el mismo ancho. En este caso son 600 milímetros. Ustedes pueden ver aquí abajo dice bottom flange, que es el patín inferior, y ustedes pueden ver que el patín en el primer segmento de 43,05 metros de longitud, el patín tiene un espesor de 25 milímetros y tiene un ancho de 600 milímetros. El siguiente segmento tiene 30 milímetros de espesor y 600 milímetros de longitud. El siguiente 50, 600, 30, 600 y así sucesivamente. En otras palabras, variamos el espesor del patín, pero su ancho permanece constante. Lo propio no ocurre en el patín superior, donde dice top flange, en donde ustedes pueden ver que tanto espesor como ancho varía de manera acorde para poder optimizar el uso del material en función de los requerimientos de flexión de la viga, ¿sí? Entonces, en un minuto les voy a mostrar por qué es importante tener ese ancho de 600 milímetros constante, pero es una consideración de diseño de los puentes construidos con lanzamiento incremental. Y el otro elemento que quisiera mencionar y resaltar es el uso de este rigidizador longitudinal. Ustedes alcanzan a ver que tenemos un rigidizador longitudinal en la parte inferior de
del alma. Y ustedes, bueno, dirán, un rigidizador longitudinal, lo que siempre, para lo que se lo utiliza, es para prevenir el pandeo del alma en la zona de compresión, ¿no es cierto? Y si es que este es un puente de 3 claros, tenemos que la zona de compresión, cuando el puente ya está montado, en realidad está en la parte superior del alma, no en la parte inferior. Y claro, al tener la zona de compresión en la parte superior del alma, necesitamos del rigidizador que ustedes pueden ver aquí, el que está a 650 milímetros medidos desde la parte superior. Pero, ¿qué hace este rigidizador en la parte inferior? Pues bien, ocurre que por motivos de constructibilidad, cuando estamos lanzando el puente, la parte delantera de la viga es una viga en cantilever, ¿no es cierto? Y en una viga en cantilever, pues la zona de compresión del alma está en la parte inferior. Entonces, este rigidizador lo necesitamos justamente para prevenir el pandeo del alma durante el proceso de construcción, cuando el alma está en compresión en la parte inferior. Entonces, estos 3 elementos que menciono son 3 de múltiples elementos que uno tiene que considerar cuando ha decidido que va a construir el puente utilizando este procedimiento de lanzamiento incremental. Como indico, el hecho de que uno decida que se va a implementar esta metodología de la construcción también implica que tiene que diseñar el puente tomando estas consideraciones. Hay muchas otras más, pero pensé en focalizar la conversación únicamente en estas 3 que me parecen son importantes y que son tangibles para una presentación. Aquí están los rodillos que utilizamos para hacer el proceso de lanzamiento. Los rodillos son de Hillman, los Hillman Rollers, que son el estándar en fabricación. Cada vez que uno utiliza rodillos para este tipo de operaciones, la marca Hillman es una de las más connotadas. Y lo que quiero llamar su atención es que si ustedes alcanzan a ver la distancia entre estos rodillos, que son las guías laterales en donde encaja el patín inferior durante el proceso de lanzamiento, ustedes pueden ver en esta vista es de 600 milímetros más 10 milímetros a cada lado. Aquí está esto que dice nominal clearance, de 10 milímetros a cada lado. En otras palabras, la distancia entre rodillos laterales, entre los rodillos guías, es de 620 milímetros. Entonces, el patín inferior, al tener 600 milímetros, encaja dentro de esas guías y tiene 10 milímetros para moverse a cada lado y no moverse transversalmente. Está claro que el proceso de lanzamiento tiene que ser hacia adelante, ¿no es cierto? Y tenemos que controlar esta potencial desviación transversal para que no nos ocasione problemas. Si es que el puente se empieza a mover transversalmente, es un problema mayor, ¿no es cierto? Volverlo a poner dentro del alineamiento que con su eje longitudinal es un problema mayor. Entonces, ahí la razón de mantener constante el ancho del patín inferior para que precisamente esas guías laterales impidan que el puente se pueda mover fuera de su eje longitudinal. Bien, el proceso de lanzamiento en realidad es bastante intuitivo, es algo bastante simple si uno piensa en qué es lo que en qué se resumen las operaciones que uno va a ejecutar. Básicamente uno arma todo el puente detrás de uno de los estribos, como ustedes pueden ver aquí. Coloca una nariz de lanzamiento que tiene una forma trapezoidal, dado que a medida de que vamos ejecutando el proceso de lanzamiento, la viga va flejando y es esa forma trapezoidal de la nariz la que compensa la deflexión y le permite a la nariz apoyarse en los rodillos que estarían ubicados en la primera pila, es decir, esta de aquí, ¿sí? Para luego seguir empujando, seguir moviendo longitudinalmente el puente y poder ejecutar este proceso de manera continua. Entonces, esa es la principal función de la nariz de lanzamiento. Vamos a hablar de la misma en unos minutos más con más detalle. Según ustedes pueden ver en el detalle número 2 que ustedes alcanzan a ver aquí, lo que hacemos con el puente es precisamente ponerle estos cables que, bueno, no se alcanzan a ver aquí mucho
con mucha precisión, pero son estos 3 cables que ustedes ven aquí y que se ajustan a una parte posterior del puente para que, como ustedes pueden ver en el detalle número 1, aquí estos gatos hidráulicos jalen al puente. Entonces, estos gatos hidráulicos que están montados en el estribo del puente, lo que hacen es jalar al puente para moverlo hacia adelante. En la parte posterior del puente, este detalle número 3, como vamos a ver en las fotografías de más adelante, son los apoyos que existen en la parte posterior del puente para ir guiando el proceso de lanzamiento hasta que finalmente llegamos a cruzar todo el puente, la longitud a salvar, cruzamos las 2 pilas, llegamos al otro estribo, se desarma la nariz de lanzamiento y con eso el puente queda montado. Este es en resumen el proceso de lanzamiento. Permítanme un segundo, por favor. Ya, gracias, perdón. Hablando un poco más en detalle sobre los componentes del proceso de lanzamiento, si tenemos que dividir en 5 grandes grupos cuáles son los elementos, tendríamos que decir que el sistema de lanzamiento tiene los gatos de deslizamiento y el sistema de rieles, los rodillos de los que hablamos ya hace un minuto, los gatos hidráulicos que les mostré hace un minuto y que aparecen en esta fotografía también, el sistema de guiado lateral y la nariz de lanzamiento, ¿sí? Entonces, estos son los 5 grandes elementos que componen el sistema de lanzamiento. El primero de ellos, lo que ustedes pueden ver aquí, los gatos de deslizamiento y el sistema de rieles. Esta es la parte posterior del puente, este es un punto intermedio del proceso de lanzamiento. Ustedes pueden ver lo que hacemos es suspender o asentar el puente sobre estos skids, ¿sí? Son literalmente skids los que se utilizan, y esos skids deslizan sobre estos rieles, que ustedes pueden ver aquí y acá. Entonces, básicamente el puente se suspende sobre estos skids y se lo jala hacia adelante para ir ejecutando el proceso de lanzamiento. En esta fotografía ustedes pueden ver, este es el proceso de lanzamiento de la primera estructura, de la estructura de 4 vigas, en tanto que aquí en la parte izquierda está la estructura de 5 vigas que es lanzada en un paso posterior. Entonces, suspendemos el puente con estos gatos de deslizamiento, los mismos que deslizan sobre estos rieles, y el puente se va moviendo hacia adelante, ¿sí? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es la fuerza que le hace mover? Lo dicho, los gatos hidráulicos de lanzamiento, que ustedes pueden ver son estos que están aquí, montados sobre el estribo. Esto que ustedes alcanzan a ver aquí es el estribo del puente. Sobre eso se monta todo este sistema en los cuales está el gato hidráulico, del cual salen estos cables que se conectan a estas orejas de tiro, es el nombre que tienen, y que, pues bueno, aquí estamos prácticamente terminando una fase del proceso de lanzamiento, ¿no es cierto? Las orejas de tiro están prácticamente llegando al estribo, y cuando llegan a esa posición se desconecta todo este sistema que ustedes alcanzan a ver aquí, se lo mueve a la parte posterior de la viga. El cable, en este caso, tenía 70 metros de longitud, se conectaban las orejas de tiro a 70 metros y se volvía a repetir el procedimiento. Con eso se iba ejecutando el procedimiento de lanzamiento. Y aquí quisiera hacer una muy breve reflexión sobre la precisión que amerita ejecutar todas estas labores. Si ustedes se alcanzan a ver aquí, este cable tiene que estar perfectamente alineado tanto en la posición inicial, es decir, en el gato hidráulico de lanzamiento, como en la parte posterior, en la oreja. En otras palabras, esto tiene que ser una línea en lo posible, lo más posible a una línea recta. La desviación máxima es de 1 grado, y solamente para hacerles entender una de las implicaciones que podría tener el no tener perfectamente alineados estos ejes, estos puntos, perdón. Supongamos que esta oreja de tiro no está en esta posición, sino unos 150, unos 200 milímetros más hacia adentro. Ustedes alcanzan a ver que al estar el cable en diagonal,
esa fuerza de tiro no solamente tendría una componente horizontal en la dirección del tiro, sino también una componente horizontal que vendría a intentar mover el puente transversalmente, ¿sí? Entonces, obviamente, esa componente horizontal que trata de mover al puente transversalmente es algo que no queremos hacer, ¿no es cierto? Entonces, solamente por darles una idea de la precisión con la cual se tiene que hacer este tipo de operaciones, este tema del cable y del alineamiento que debe tener. En realidad hay un sinnúmero de elementos que se tienen que considerar para que el proceso de lanzamiento sea como se veía en el sketch de la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Que el puente se mueva solamente hacia adelante y que no haya estas fuerzas laterales que lo muevan, que puedan desviar el puente y ocasionar problemas durante el proceso de lanzamiento. Aquí están los rodillos en las pilas y en los estribos. Aquí están los rodillos de Hillman que les hacía referencia. Ustedes pueden ver aquí también la nariz de lanzamiento que precisamente está llegando a la primera pila para apoyarse sobre los rodillos y seguir el proceso de lanzamiento. Ustedes alcanzan a ver aquí que, pues bueno, la nariz en realidad es trapezoidal, como vamos a ver en unas fotografías más adelante, pero si esto no fuese trapezoidal, esta viga horizontal que ustedes ven aquí estaría mucho más abajo, ¿no es cierto? En otras palabras, el puente ya se hubiese clavado. Es por eso que les mencionaba que la nariz de lanzamiento, su forma trapezoidal tiene que ser diseñada de manera tal que compense la deflexión de las vigas del puente, ¿sí? El sistema de guiado lateral, además de las guías de los rodillos que les mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Esas guías de 600 milímetros que están a 600 milímetros, 620 milímetros de distancia, tenemos este sistema adicional de guiado lateral en el cual, si es que veíamos que el puente se estaba moviendo ligeramente de manera transversal, pues se mete este gato hidráulico chiquito que ustedes ven aquí, se ingresa dentro de esta cavidad y con eso se le empuja ligeramente al puente para volver a guiarlo y regresarlo a su eje. Es importantísimo el sistema de guiado lateral para controlar el movimiento transversal del puente, ¿sí? Y la nariz de lanzamiento. Esta es la nariz de lanzamiento que ha sido preensamblada en el taller de fabricación. Como ustedes pueden ver aquí, se trata de 3 vigas, 3 celosías que se conectan a la punta de las vigas del puente y que sirven justamente para compensar estas deflexiones que hablábamos hace un momento. En este caso decidimos armar en taller todo el sistema que es 100% empernado, para verificar que en campo, una vez que le conectemos a las vigas, también se nos arme fácilmente, ¿no es cierto? Sería una complicación mayor el hecho de que todos estos componentes de celosía de la nariz de lanzamiento no lleguen a ensamblarse de la manera prevista una vez que estamos haciendo el proceso de lanzamiento. Y aquí esta diapositiva es una muestra clara de la función de esta nariz. En la primera fotografía ustedes pueden ver la deflexión del patín inferior, que es, en otras palabras, la deflexión de la viga, ¿no es cierto?, durante el proceso de lanzamiento. Ustedes alcanzan a ver, yo les había dicho que la viga tiene 3 metros de altura. Ustedes alcanzan a ver, tomando eso como referencia, que la deflexión en este caso está en el orden de los 500, 600 milímetros, ¿no es cierto? Es decir, entre este punto de aquí y este punto de acá, en el apoyo, tenemos una deflexión que es bastante considerable. Hay que mencionar que esas deflexiones, aunque son grandes, son elásticas, ¿no? El puente siempre recupera, siempre se diseña este proceso de lanzamiento, obviamente, para que el comportamiento de las vigas siempre sean elásticas. Y ustedes alcanzan a ver aquí la nariz de lanzamiento, que a su vez ya ha llegado a la primera pila y empieza a recuperar la posición de la viga, a recuperar esas deflexiones de manera tal que la viga pueda pasar por los rodillos. Entonces, cuando uno está diseñando esta nariz de lanzamiento, lo primero que hace es verificar, pues bueno, cuánto fleja la viga a medida de que voy incrementando la longitud
del voladizo, ¿no es cierto? La longitud del cantilever. Entonces, en esta gráfica de la derecha, ustedes tienen que en el eje horizontal está la longitud del cantilever, la longitud del voladizo, en este caso hasta 40 metros, les voy a explicar por qué. Y ustedes alcanzan a ver que a 40 metros, la deflexión total de la viga, en la punta de la viga, es, digamos, 800 milímetros. En otras palabras, yo lanzo la viga y a 40 metros, cuando tengo 40 metros de lanzamiento, tengo 800 milímetros de deflexión, ¿sí? ¿Por qué 40 metros? Yo les había dicho que la longitud del claro es de 65 metros, ¿verdad? Entonces, 40 metros más 25 metros de longitud que tiene la nariz de lanzamiento son los 65 metros a los que hacemos referencia como la longitud del claro. Entonces, en este caso, la diferencia, o en otras palabras, la forma del trapecio, la diferencia de alturas entre la punta de la nariz y la parte final de la misma nariz tiene que ser al menos de 800 milímetros, ¿no es cierto? Para que llegue a compensar ese desplazamiento vertical que sufren las vigas durante el proceso de lanzamiento. En realidad, en este caso, la nariz de lanzamiento tenía 1200 milímetros de diferencia entre la punta y la cola, con el afán precisamente de tener un colchón que nos permita compensar cualquier deflexión imprevista que pueda ocurrir durante el proceso de lanzamiento. Aquí ustedes pueden ver, esta es una fotografía que dice bastante justamente de la precisión, ¿no? Ustedes alcanzan a ver que la nariz está prácticamente por llegar a los rodillos y ustedes alcanzan a ver que ya la diferencia entre la altura, entre el nivel del rodillo y el nivel de la parte inferior de la celosía ya no es mucho, ¿no es cierto? Entonces, funcionó el diseño, estuvo bien calculado la compensación de alturas con la nariz de lanzamiento. Bien, un parámetro importante que pudimos observar, que esperábamos durante el proceso de lanzamiento es justamente el apoyo no uniforme de las vigas sobre los rodillos. Nosotros cuando diseñamos, en este caso, por ejemplo, el puente de 4 vigas, asumimos que las vigas están apoyadas sobre 4 apoyos, ¿no es cierto? En otras palabras, cada viga está apoyada sobre su apoyo. Pero uno no puede tener ese tipo, cuando uno está haciendo ingeniería de la construcción, en otras palabras, ingeniería en este caso, por ejemplo, del proceso de lanzamiento, uno tiene que contar con la suficiente redundancia para saber que pueden ocurrir cosas que no repliquen el escenario ideal, en este caso que las 4 vigas estén apoyadas sobre los 4 rodillos. Y eso ustedes lo pueden ver claramente en esta fotografía. Si ustedes se fijan primero en la fotografía de la izquierda, perdón, ustedes ven esta marquita en el patín, en el patín de esta viga de acá y esta marca en el patín de la viga de acá, que son precisamente las marcas que dejan los rodillos cuando las vigas están pasando por los mismos. Pero en la fotografía de acá de la derecha, ustedes ven la marca en esta viga de acá, pero no ven ninguna marca en la viga de acá. En otras palabras, durante esta etapa de lanzamiento, esta viga no estaba apoyando sobre los rodillos. En otras palabras, no teníamos esa configuración ideal que pensábamos tenerla, ¿no es cierto? En la que tenemos 4 vigas, 4 apoyos y por lo tanto las cargas se distribuyen de esa manera, una viga por apoyo. Entonces, simplemente resaltar el hecho de que cuando uno hace ingeniería de la construcción, tiene que ser muy cuidadoso con esto, tiene que diseñar sistemas que sean lo suficientemente redundantes para poder acomodar este tipo de cosas o este tipo de imprevistos que se dan durante el proceso constructivo en sí. En este caso, por ejemplo, las ménsulas y los pernos sobre los cuales están apoyados los rodillos tienen que ser diseñados de manera tal que en el ejemplo que les estoy haciendo referencia, nosotros asumimos qué pasaría o diseñamos, mejor dicho, esos pernos, esas ménsulas, para el escenario en el que tenemos únicamente 2 vigas apoyadas. A pesar de que tenemos 4 vigas, solamente 2 vigas apoyadas, que esas ménsulas sean y esos pernos sean lo suficientemente resistentes para poder acomodar esta redistribución de cargas.
Una cosa que hicimos en este puente, y generalmente hacemos en los puentes que lanzamos, es, además de medir las deflexiones que nos permitan ver cómo el puente se está comportando en materia de deflexiones, ¿no es cierto? La deflexión del voladizo, eso es fácil de medirlo con una estación total. También medimos deformaciones unitarias, en otras palabras, medimos esfuerzos en las vigas. Esto que ustedes ven aquí son strain gauges, se llaman cables vibratorios. Dentro de este tubito que ustedes ven aquí hay una cuerda que tiene una tensión dada, ¿no es cierto? Y esa cuerda, el sistema de instrumentación lanza un impulso que le hace vibrar esa cuerda, mide la frecuencia natural y dependiendo de la extensión o la elongación o el acortamiento de esa cuerda que está dentro de ese tubito, la vibración cambiará, la frecuencia natural cambiará, y eso es una medida de la deformación unitaria que tiene, en este caso, el patín y el alma de la viga. Entonces, eso nos permite a nosotros medir los esfuerzos a los cuales está siendo sometido el puente durante el proceso de lanzamiento. Aquí les muestro una fotografía de lo que vemos en la computadora, y estas dimensiones que ustedes las ven aquí como unidades B, hay una constante que nos sirve para transformarlas a deformaciones unitarias y con ello saber cuántos son los esfuerzos en el puente. El corto video que les voy a mostrar a continuación es una etapa muy pequeña del proceso de construcción del puente. Ustedes pueden ver aquí, ya llegó a la primera pila, y lo que vamos a ver es el proceso de lanzamiento entre la primera y la segunda pila. Entonces ahí pueden ir viendo ustedes cómo se va moviendo el puente hacia adelante. Ustedes pueden ver también, se alcanza a ver cómo flejan las vigas. Y una vez que llega a la pila, se empieza a recuperar esas deflexiones. ¿Sí? Entonces, este proceso repetitivo de estribo a pila, de pila a pila y de pila a estribo, es el proceso de lanzamiento del puente. ¿Sí? Entonces, esta es una metodología que, pues bueno, tiene las grandes ventajas que se mencionaba al inicio de la presentación. En primer lugar, reduce el riesgo de accidentes, ¿no es cierto? Construir el puente que les acabo de mostrar desde la parte inferior hubiese sido algo muy complejo. También se facilita la inspección de los componentes estructurales porque toda la inspección se la hace antes de que inicie el lanzamiento, con lo cual se libera la estructura antes de iniciar el proceso en sí, y se reduce sustancialmente los tiempos de construcción. Ustedes podrán ver, por ejemplo, que en este caso, mientras se van construyendo las pilas de hormigón armado, también se va armando la estructura en la parte posterior del estribo. En otras palabras, tenemos tiempos que optimizamos el uso del tiempo al construir la pila y la estructura de manera simultánea. En tanto que si hubiésemos utilizado los métodos tradicionales, en el que primero se construye la pila y luego se va subiendo las vigas, pues obviamente no tenemos tareas simultáneas, sino tiempos que se añaden el uno al otro. Ahora, ¿dónde está el secreto de todo esto? Pues para implementar este tipo de procesos se necesita bastante ingeniería, se necesita realizar estudios especializados que confirmen que la estructura es estable, ¿no es cierto? No hemos mostrado cálculos de estabilidad de las vigas, pero hay casos en los cuales puentes que han sido lanzados han colapsado durante el proceso de lanzamiento precisamente por problemas de estabilidad. También se debe predecir las deflexiones con mucho cuidado, porque una de las cosas que puede llegar a pasar es que si esas deflexiones no están calculadas de manera correcta, diseño la nariz con un peralte no adecuado, el puente se me puede clavar, ¿no es cierto? Y levantar el puente para compensar esas deflexiones es una tarea bastante complicada, ¿sí? Entonces, en resumen, estas labores de ingeniería, los cálculos de ingeniería necesaria para llevar a cabo estas operaciones, en el caso del Puente de los Pájaros, son aproximadamente de 2000 horas de ingeniería antes de llegar a ejecutar el proceso de lanzamiento.
Y claro, en este caso la coordinación entre todas las partes involucradas es fundamental. Obra civil con la parte metalmecánica, con la parte de fiscalización, todas tienen que estar sumamente bien coordinadas para que todo esto funcione como les he mostrado en las diapositivas de este puente. Bien, eso es lo que tiene que ver con construcción de puentes de acero. Lo que les he mostrado es una píldora de lo que tiene que ver con el procedimiento de lanzamiento incremental. Hay muchos otros métodos que se pueden utilizar para construir puentes dependiendo de su naturaleza. En esta segunda parte nos vamos a focalizar en el mantenimiento de puentes de acero. ¿Sí? Es algo fundamental y es algo de lo que no siempre se habla. Muchas veces, especialmente en nuestros países, en América Latina, construimos los puentes, los inauguramos y nos olvidamos, ¿no es cierto? Y nos acordamos de los puentes cuando presentan alguna falla y ahí nos damos cuenta que teníamos que darles mantenimiento. Entonces, en este caso, vamos a hablar sobre 2 de los 4 puntos fundamentales en lo que tiene que ver con mantenimiento de puentes. En primer lugar, decir que el mantenimiento se reduce a un mínimo si es que nosotros podemos diseñar y construir los puentes eliminando los detalles proclives a fallo por fatiga, de lo cual vamos a hablar en un segundo, eliminando las juntas de expansión, seleccionando los materiales adecuados y seleccionando el sistema de pintura adecuado, ¿sí? En este caso, en esta presentación, por motivos de tiempo, vamos a focalizarnos únicamente en los 2 primeros tópicos, el diseño por fatiga y la eliminación de las juntas de expansión. Y noten ustedes que el minimizar el mantenimiento de los puentes de acero es una decisión que parte del diseño, ¿sí? Entonces, un diseño bien pensado, un diseño bien mentalizado, lo que resultará al final del día es que los costos de fatiga y el tiempo de vida útil del puente se extienda a los periodos, lo sustancialmente largos para no estarnos preocupando de qué es lo que ocurre con el puente durante su tiempo de vida útil. Entonces, me gusta hacer mucho énfasis en eso. El mantenimiento del puente, el mejorar esos tiempos es una decisión de diseño, es una decisión que parte del origen mismo del puente cuando se lo está diseñando. Hablemos entonces de la fatiga en los puentes de acero y en una diapositiva voy a tratar de explicar la teoría de fatiga para tratar de sintetizarla y mostrar lo que viene a continuación. Como ustedes saben, la fatiga ocurre cuando hay cargas cíclicas, ¿no es cierto? Cuando, en este caso, por ejemplo, esta viga que se muestra aquí, permítame mostrar el puntero, esta viga que se muestra aquí, aquí está el patín superior, aquí está el patín inferior, aquí está el alma, esta viga está sujeta a momentos bidireccionales, y esos momentos bidireccionales, en el caso de los puentes, pues su naturaleza es muy fácil de entender, ¿no es cierto? Es la carga viva. La carga viva, cuando está pasando los vehículos a lo largo del puente, el puente vibra, ¿no es cierto? El puente se mueve de arriba hacia abajo y esos momentos cambian de dirección todo el tiempo. Creo que todos hemos pasado caminando por un puente y cuando pasa un vehículo al lado y nosotros estamos sobre el puente, nos sentimos esa vibración, ¿cierto? Esa carga cíclica. ¿Qué es lo que causa en los puentes? Esta gráfica que ustedes pueden ver aquí en la derecha muestra de forma esquemática un diagrama de esfuerzo versus tiempo, ¿sí? Tiempo en el eje horizontal, esfuerzo en el eje vertical, al cual está sometido el patín, por ejemplo, el patín superior de esta viga. Entonces, todos sabemos, ¿no es cierto?, que un momento puede ser descompuesto como un par de fuerzas de compresión y de tracción respectivamente, dependiendo del sentido del momento, pero lo que nosotros alcanzaremos a ver en este caso es que, por ejemplo, si es un puente de un solo claro, el patín inferior va a estar sujeto a tracción, ¿no es cierto? Pongamos un puente de un solo claro, 2 apoyos, aplicamos la carga muerta, el patín inferior va a estar sujeto a tracción y el patín superior va a estar sujeto a compresión, ¿no es cierto? Entonces, focalicémonos por un segundo en el patín inferior, ¿sí? Entonces, antes de que pase la carga dinámica, la carga viva, etcétera,
partimos del hecho de que vamos a tener un esfuerzo de tracción constante que va a hacer, por ejemplo, este valor que lo estoy señalando con el puntero, ¿no es cierto? Entonces, tenemos tracción, un esfuerzo positivo, y después cuando empieza a aplicarse la carga dinámica, ese esfuerzo de tracción empieza a fluctuar entre un máximo y un mínimo, ¿sí? Que lo llamamos delta sigma, ¿sí? Es este delta sigma de acá. Entonces, el patín de tracción pasa, por ejemplo, de, digamos, una tracción de, no sé, digamos, 100 megapascales a 120 megapascales y a 80 megapascales, y así fluctúa entre esos dos valores durante el tiempo de servicio del puente mientras está pasando la carga vehicular, ¿sí? Entonces, esa fluctuación lo que puede llegar a hacer es que eventualmente donde se presente una fallita, ya sea por diseño o por discontinuidades de la soldadura, como vamos a ver en un momento, empiece a crecer una fisura, así como ustedes pueden ver aquí. Sí, empieza a crecer una fisura, empieza a crecer hasta el momento en el cual esa fisura es lo suficientemente grande como para rasgar completamente la viga y romperla como hoja de papel, como vamos a ver en las fotografías de más adelante. Entonces, ahora, para que exista este crecimiento de la fisura, debe haber una pequeña muesca, algo microscópico que puede llegar a ocurrir por puede tener dos orígenes. Primero, puede ser una discontinuidad en la soldadura, por ejemplo, un poro, ¿sí? Digamos que un poro lo suficientemente grande que no haya sido detectado durante el proceso de inspección. Ahí nosotros tenemos ya per se una discontinuidad que puede crecer a lo largo del tiempo, hacer que crezca la fisura y eventualmente haga que la viga falle por fatiga, ¿sí? Entonces, la soldadura es uno de los motivos por los cuales puede darse este fallo por fatiga, y el otro es los detalles de diseño proclives a fatiga. En otras palabras, que yo diseñe con detalles que puedan dar origen a este tipo de fenómeno, ¿sí? Entonces, en lo que tiene que ver con la soldadura, pues bueno, quienes tengan un poco de experiencia con inspección de soldadura, ustedes saben que las discontinuidades pueden ser de varios orígenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, un poro, una mordedura, una falta de fusión, una falta de penetración. Cualquiera de estas discontinuidades, cuando es lo suficientemente grande, puede dar origen a este fallo por fatiga. Entonces, fíjense ustedes en la fotografía de aquí abajo, por ejemplo, ustedes tienen aquí una falta de fusión que llegó... bueno, puede ser una falta de fusión o una inclusión de escoria, ¿sí? En otras palabras, no hubo la limpieza adecuada durante el proceso de soldadura, que ya hace que la viga nazca con el pecado original de tener ahí una discontinuidad. Y cuando empieza a existir esta carga cíclica, empieza a crecer la fisura, todo esto que ustedes ven negro aquí, va creciendo la fisura hasta el punto en el cual raja por completo a la viga. Lo mismo ocurre acá sí es un poro, ¿no es cierto? Un poro es evidente, que ha hecho que crezca la fisura hasta el punto en el cual se vuelve lo suficientemente grande para rajar por completo a la viga. Acá tenemos una inclusión de escoria que precisamente también ha provocado este fallo por fatiga. Entonces, esto es una fatiga causada por discontinuidades de la soldadura. A propósito, vale mencionar que la referencia de donde he tomado estas fotografías y este esquema de acá es esta publicación de NSBA, National Steel Bridge Alliance, a Fatigue Premier for Structural Engineers. Aquellos de ustedes que estén interesados en entender el fenómeno de fatiga de mejor manera, más allá de esta corta presentación, pues les invito a que revisen esta referencia. Es de acceso gratuito, ustedes lo pueden poner en Google y lo van a encontrar el PDF, y es un excelente, es el libro número 1. Quien quiere aprender algo de fatiga tiene que empezar por aquí, ¿sí? Entonces, aquí precisamente se puede ver una fotografía de este tipo de falla, ¿no? En este caso, la fisura se presentó, perdón, la discontinuidad se presentó en la soldadura del rigidizador longitudinal al alma, fue creciendo hasta el punto en el cual luego, lo dicho, como una hoja de papel, rasga por completo a
a la viga a lo largo de toda su altura. Bien, la otra naturaleza de la fatiga son los detalles de diseño, ¿sí? Y aquí me voy a permitir explicar estas categorías de fatiga o de detalles de fatiga que están especificados en AASHTO, ¿sí? Entonces, en primer lugar me voy a focalizar en esta gráfica de la derecha. En el eje horizontal tienen el número de ciclos. En otras palabras, ¿cuántos de esos delta sigmas que veíamos en la diapositiva anterior ocurren? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, déjenme regresar rápidamente acá. Esto vendría a ser un ciclo, ¿no es cierto? Lo que estoy resaltando con el puntero vendría a ser un ciclo de vibración. En este caso, en toda esta gráfica tenemos 3 ciclos, ¿sí? Entonces, lo que vemos en el eje horizontal es el número de ciclos, ¿sí? Y en el eje vertical tenemos el esfuerzo, el delta sigma, al cual estamos llevando a cabo esos ciclos. Permítame regresar nuevamente rápidamente a este diagrama de aquí. En este caso, este delta sigma vendría a ser la fluctuación entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo de tracción al cual está siendo sometido el patín inferior, ¿no es cierto? De esta viga que estamos esquematizando. Entonces, ese delta sigma es el delta sigma que ustedes ven en el eje vertical de esta gráfica, este stress range que pueden ver aquí. Entonces, básicamente, para explicar esta gráfica, tomemos por ejemplo como referencia la gráfica A. Nosotros diremos que esta línea punteada, que está alrededor de los 180 megapascales, ¿no es cierto? Esta línea punteada que ustedes ven aquí, nos marca el límite por bajo del cual no ocurre fatiga de los elementos estructurales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener que, independientemente del número de ciclos, 10 a la quinta, 10 a la sexta, 10 a la séptima, independientemente del número de ciclos, si el delta sigma está por debajo de este límite, la fatiga nunca ocurre, ¿sí? Eso es básicamente lo que nos indica esta gráfica. Por otra parte, digamos, por ejemplo, que tenemos 300 megapascales, que el delta sigma es 300 megapascales, ¿sí? Entonces, esta línea diagonal nos marca el límite por el cual no ocurre fatiga en función del número de ciclos, de tal manera que si, por ejemplo, tenemos 300 megapascales, es decir, esta línea que ustedes alcanzan a ver aquí, más o menos a un número entre 10 a la 5 y 10 a la sexta, ya superaremos este límite de la diagonal y empezará a presentarse problemas por fatiga. En otras palabras, si es que tenemos 300 megapascales, eventualmente esa viga va a fallar por fatiga en función de cómo les mostré las fotografías anteriores. Y aquí lo importante de resaltar es que ustedes alcanzan a ver que dependiendo del detalle de fatiga, ese límite va bajando desde A hasta E'. En otras palabras, el detalle E' es el que menos resistencia a la fatiga tiene, ¿sí? ¿Y cómo llegamos a determinar cuál es el detalle A o el detalle B o el detalle E'? Precisamente con las gráficas que ven ustedes acá a la izquierda, que han sido obtenidas de la especificación AASHTO. Entonces, un perfil laminado en caliente, como lo que ustedes alcanzan a ver aquí, o una plancha, una placa de acero, es un detalle categoría A. En otras palabras, tiene esta resistencia que se muestra aquí. Permítame venir a esta diapositiva, que en este caso son 24 KSI. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. 24 KSI es el límite de la línea entrecortada que ustedes alcanzan a ver aquí. Acá está en megapascales, lo que les decía, aproximadamente 180 megapascales, son 24 KSI. Entonces, si es que el detalle categoría A nunca llega a tener un delta sigma por encima de 24 KSI, nunca vamos a llegar a tener problemas de fatiga, ¿sí? El detalle categoría B es la soldadura de filete o una junta de penetración completa entre el alma y el patín de una viga, ¿sí? Que es lo que generalmente tenemos en puentes, ¿no es cierto? Entonces, el límite de fatiga para un detalle tipo B es 16 KSI. Y así sucesivamente,
el límite de resistencia a la fatiga va bajando hasta llegar al detalle E', que ustedes pueden ver aquí, y que dice 2.6 KSI. ¿Sí? En otras palabras, si el delta sigma es mayor a 2 KSI y tengo un detalle E', eventualmente voy a tener un fallo por fatiga como el que les mostraba en las diapositivas anteriores. ¿Sí? Ahora, solamente para hacerles una reflexión, 2,6 KSI, si estamos trabajando con un acero grado 50, que es un A588, un A709 grado 50, eso quiere decir que el esfuerzo de fluencia del material es 50 KSI, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, el límite de resistencia a la fatiga para un detalle E' es 2.6, es aproximadamente el 5% de la resistencia a la fluencia del material base. ¿Sí? En otras palabras, es un detalle muy proclive a presentar fallas por fatiga. Ahora, ¿cuál es ese detalle E'? Precisamente el que se muestra acá en la parte izquierda. Un detalle E' es, por ejemplo, la soldadura de una placa al patín superior de las vigas. Y esto es un detalle que lamentablemente en varios países de América Latina lo he visto, se lo hace con mucha frecuencia, incluyendo Ecuador, en el que tenemos que esta soldadura entre la placa de refuerzo, aquí la llamamos plata banda, y el patín superior o inferior de la viga es categoría E'. Entonces, cada vez que soldamos estas placas de refuerzo, estamos haciendo que esas vigas sean muy proclives a fallas por fatiga. ¿Sí? Aquí pueden ustedes ver algunas fotografías de lo referido. Tenemos la iniciación de la fatiga. Ustedes pueden ver aquí la planchita soldada, la iniciación de la fisura, que va creciendo hasta que se raja completamente. Acá hay otro ejemplo, la soldadura transversal. En este caso, aquí no se lo logra ver muy bien en esta vista, pero si vemos de lado a la fisura, se ha propagado a lo largo de toda del alma. Y claro, cuando esto ocurre es algo muy complicado de reparar, ¿cierto? Ahora bien, este fenómeno se lo conoce desde muchos años atrás. Fíjense ustedes, 1962 en Melbourne, ya había un puente que empezó a presentar este tipo de fallas, y pues bueno, es algo que se lo sabe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en nuestros países lo seguimos haciendo. Fíjense ustedes, aquí hay otra fotografía de otro puente que justamente ha fallado por fatiga, y fíjense lo dramático del tema, ¿no? Prácticamente vuelve completamente disfuncional al puente. Hay que cerrar el tráfico y evaluar si es que se puede hacer una reparación a eso. Aquí está el caso del puente Pudahuel en Chile. Estas fotografías las tomé de la página web que se muestra ahí, una empresa que hizo un muy buen trabajo reparando esta falla por fatiga. Ustedes pueden ver aquí la fisura, cómo se ha propagado a lo largo de toda la viga. Aquí se ve de mejor forma. Y aquí una fotografía de frente de la soldadura entre el patín inferior y la placa de refuerzo, ¿no? Y claro, ustedes pueden ver aquí cómo ha crecido la fisura hasta propagarse y luego fisurar por completo a la viga. ¿Sí? Aquí está el proceso de reparación. En este caso, ustedes pueden ver lo complejo, ¿no? Que es, hay que gatear el puente, estabilizarlo, cortar el pedazo que está mal, reemplazarlo. Pero el problema es que tenemos esa placa de refuerzo que ustedes pueden ver aquí soldada a lo largo de toda la viga, ¿no? Entonces puede ser que en el futuro se presente la falla por fatiga en algún otro lado. ¿Por qué? Porque esa es una categoría tipo E' y tiene una resistencia a la fatiga de solamente 2,6 KSI. En otras palabras, es un puente que nace con el pecado original de haber sido diseñado con esa placa de refuerzo que le hace bastante daño. Esta es una fotografía de un puente que fue recientemente inaugurado en Ecuador. Ustedes pueden ver aquí la placa inferior, la placa de refuerzo que está soldada al patín inferior, y que pues bueno, se hace estos refuerzos justamente con el afán de poner más material donde el momento es mayor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo correcto es jugar con el ancho y el espesor de los patines, no poner esas placas
de refuerzo porque simplemente le hacen extremadamente vulnerable al puente para lo que tiene que ver con fatiga. Entonces, las sugerencias, las obvias, ¿no es cierto? Eliminar el uso de estos detalles que incrementen la probabilidad de fallo por fatiga, limitar al máximo la soldadura en campo, ¿no es cierto? Vimos que la soldadura tiene esta particularidad de que puede ocasionar estos fallos por fatiga. Siempre utilizar en lo posible juntas empernadas para reducir justamente la posibilidad de fatiga. Y bueno, principalmente en los puentes que ya están construidos con este tipo de placas de refuerzo, dar mantenimiento o reparar en el menor tiempo posible, ¿no es cierto? Porque claro, en Ecuador hay las personas que trabajamos en este campo, la pregunta que siempre surge es, bueno, ¿y por qué los puentes no han fallado? O sea, ¿por qué si todos estos puentes tienen estos detalles primo, ¿por qué no han fallado? Pues bueno, los puentes que hemos construido en acero en Ecuador son relativamente jóvenes, puentes de 10, 20 años, 25 a lo sumo, entonces están en proceso ¿no es cierto? Va a llegar el momento en el que se supere ese número de ciclos y van a empezar a presentar este tipo de problemas, y la reparación de eso es algo bien complejo, ¿sí? Bien, juntas de expansión, el otro enemigo de consideración de los puentes de acero, ¿sí? En primer lugar, decir que las juntas de expansión son indeseables y tienen que ser eliminadas en lo posible porque, en primer lugar, son focos de corrosión, ¿es cierto? Cuando tengo una junta, filtra el agua y corroe el acero. Las juntas se deterioran muy fácilmente y tienen que ser reemplazadas con frecuencia y son caras, ¿sí? Incrementan la posibilidad de fallo por fatiga y en realidad uno tiene que procurar poner juntas únicamente en los dos estribos, en el estribo inicial y en el estribo final, porque obviamente ahí hay que poner juntas, y en otras palabras se deben construir puentes con vigas continuas. Les pongo el ejemplo de un puente aquí en Ecuador, el puente Cornelio Dávalos, se llama Sal si puedes, aquí es un puente muy bonito construido en los años 70, y aquí ustedes pueden ver las juntas de expansión que fueron cambiadas entre 2012 y 2014, es decir, no tienen ni 10 años esas juntas y ya se encuentran como se encuentran. Y ejemplos como esto hay en todas partes, ¿no? Y en América Latina es muy común hacer puentes de un solo claro y poner juntas en cada uno de los apoyos, y este es el resultado. Esta es otra fotografía de un puente construido en Ecuador no hace muchos años. Ustedes pueden ver un claro aquí, el otro claro aquí y aquí la junta, ¿no? Entonces, esas juntas siempre van a sufrir deterioro, siempre van a ser focos de corrosión. Lo que uno trata de hacer en lugar de eso es puentes como estos, ¿no? Y ven este puente curvo de un solo claro y que este puente tiene 8 vanos en total, y las únicas juntas de expansión que tiene son en el inicio y en el final del puente. En este caso ustedes pueden ver, pues bueno, algo interesante es acero A709 resistente a la corrosión, que solamente se lo sandblastea, se lo deja que se corroa y adquiere el color típico marrón, ¿no es cierto?, de este tipo de acero, y solamente se pinta el puente en las partes donde, pues bueno, el problema no es mucho la corrosión, sino más bien las lágrimas, ¿no es cierto?, que luego manchan a la pila y se ve horrible eso. Entonces, la pintura epóxica únicamente en donde tenemos problemas de goteo, que es en las juntas de expansión. Otro ejemplo de un puente construido aquí en Ecuador, el intercambiador de la Armenia, con vigas tubulares. Estas son vigas tubulares de acero, parecen de hormigón, pero no, son vigas tubulares de acero. Aquí una vista aérea del intercambiador. Fíjense, esta rampa es una S, ¿no? Y tiene 2 apoyos intermedios y pues no, simplemente vigas continuas, y tiene juntas únicamente en el inicio y en el final del puente. Aquí otra fotografía de una de las rampas. Esta es la rampa 15. Aquí hay un apoyo intermedio y a pesar de que tenemos un apoyo intermedio, hemos diseñado la viga continua, de tal manera que solamente tengamos juntas donde ya no se las puede obviar, ¿no es cierto?, los 2 extremos del puente, ¿sí?
Aquí otra fotografía que de igual manera muestra las juntas de expansión únicamente en el inicio y en el final de las rampas. ¿Sí? El puente Villorita, otro puente construido aquí en Quito, en el cual ustedes pueden ver este puente tiene 195 metros de longitud. Aquí está la pila intermedia y la viga de igual manera es una sola viga continua, haciendo que únicamente existan juntas en el inicio y en el final del puente. Otra fotografía del puente Villorita. El puente Los Pájaros, que vimos el proceso constructivo hace un momento. Las vigas eran continuas, como ustedes pudieron observar, y aquí ustedes pueden ver durante el proceso de fundición del tablero de hormigón, ¿cierto? También no hay juntas, y pues bueno, así se ve el puente ya después de terminado, el puente sin juntas. En otras palabras, hemos tenido muchas conversaciones al respecto acá en Ecuador con respecto al tema de que, pues bueno, se pretenden hacer puentes de un solo claro por dejarle respirar, llamémoslo así, al puente, pero en realidad esas juntas son algo adverso, es un problema de mantenimiento y que tienen que ser eliminadas en medida de lo posible. ¿Sí? Entonces, las conclusiones de esta parte de la presentación: en primer lugar, se debe eliminar el uso de juntas en la medida de lo posible. Preferiblemente se debe dejar juntas únicamente en los apoyos extremos del puente. En cuanto al diseño por fatiga, pues eliminar el uso de estas placas de refuerzo que tanto daño le causan al puente. Y también dar prioridad al uso de uniones empernadas, ¿no? Tratar de soldar en campo lo mínimo posible para eliminar los potenciales problemas de discontinuidades en la soldadura que se pueden llegar a tener en el futuro. Y los otros temas no abordados hoy, pero que les había hecho referencia, muy importantes en lo que tiene que ver con mantenimiento, sistemas de pintura y sandblasting y el diseño de los apoyos. No todo puede ser apoyos elastoméricos, ¿no es cierto? Acá en Ecuador pasa muchísimo que todos los puentes tienen apoyos elastoméricos y los apoyos elastoméricos, pues bueno, son muy útiles, pero tienen sus complicaciones también de mantenimiento a lo largo del tiempo. Estos son temas que los abordaremos en alguna otra oportunidad. Bien, la tercera y última parte, las pruebas de carga en puentes. Una vez que el puente ha sido construido, el tablero ha sido fundido, ha sido asfaltado, señalizado, etc., la última particularidad, la última actividad a realizarse antes de abrir el puente al tráfico vehicular son las pruebas de carga, ¿no es cierto? En el caso de puentes nuevos, las pruebas que se realizan son las pruebas de cargas de diagnóstico, ¿sí? Voy a hacer una diferenciación entre pruebas de carga de diagnóstico y pruebas de carga de capacidad en un momento, pero en el caso de los puentes nuevos lo que se hace son pruebas de carga de diagnóstico. ¿Qué es lo que pretenden estas pruebas de carga? Demostrar que la estructura se comporta según las predicciones del modelo computacional. Nosotros diseñamos el puente construyendo un modelo computacional, ¿no es cierto? Dígase en Larsa, en CSI Bridge, o a mano inclusive, ¿no es cierto? Se puede hacer el análisis estructural a mano. Y lo que tratamos de hacer con estas pruebas de carga de diagnóstico es comparar el comportamiento del puente sujeto a cargas reales con el comportamiento obtenido del modelo computacional y ver que sean comparables, ¿no es cierto? En otras palabras, que lo que utilicé para diseñar el puente en realidad haya sido algo que capture el comportamiento real del puente, ¿sí? ¿Qué es lo que típicamente se mide? Típicamente se mide deflexiones, ¿sí? Porque es lo más fácil, ¿no es cierto? Me paro con una estación total, aplico la carga de diagnóstico, veo cuánto fleja la viga y comparo eso con respecto a las predicciones obtenidas del modelo computacional para ver si el puente está haciendo lo que debería estar haciendo según el modelo analítico, ¿sí? ¿Cuál es la magnitud de las cargas de diagnóstico? En realidad no existe una regla específica sobre cuánto es lo que se debe aplicar. En realidad, tener algo escrito en piedra es muy difícil, ¿no es cierto? Porque los puentes tienen la naturaleza de los puentes es muy diversa. Varios carriles, varias longitudes, un claro, dos claros, tres claros.
las alternativas son varias, ¿no es cierto? Entonces, en general, lo que se trata de hacer es de aplicar una carga que sea lo suficientemente significativa para provocar que las deflexiones sean medibles, ¿sí? Eso es lo que se trata de hacer. En ese sentido, un número que nosotros manejamos en la oficina como una regla general es aplicar al menos el 60% de la carga de diseño, ¿cierto? La carga de diseño es HL93 o HL93, que está compuesta por el camión de diseño que ustedes alcanzan a ver aquí, ¿no es cierto? 35 kilonewtons, un eje de 35 kilonewtons, otros dos de 145 kilonewtons espaciado a esta distancia, más una carga uniformemente distribuida de 9,36 kilonewtons por metro por carril. Entonces, si tengo varios carriles, multiplico esto por el número de carriles, sumo el peso del camión de diseño y eso representa HL93. Entonces, tratamos de aplicar al menos el 60% de la magnitud de esta carga, que es la carga de diseño, ¿sí? Bien, entonces permítanme mostrarles las pruebas de carga de dos puentes, el puente Los Pájaros, ¿no es cierto? Ya lo lanzamos, lo hormigonamos, lo asfaltamos y ahora sí hacer las pruebas de carga, ¿verdad? Entonces, nuevamente, lo que tratamos de hacer es verificar que esto, que es el modelo computacional, en realidad represente lo que está haciendo esto, ¿no es cierto? Que es el modelo, que es el puente en realidad. Sí, eso es básicamente lo que tratamos de hacer. Con respecto al modelo computacional, pues el puente Los Pájaros fue diseñado con un modelo 3D. En materia de análisis estructural de puentes de acero existen tres tipos de análisis, el 1D, el 2D y el 3D. Hablaremos de eso en alguna otra oportunidad. En este caso, lo diseñamos con un modelo 3D en el que se modelan explícitamente todos los componentes del puente. Los patines, el alma, el tablero de hormigón, los diafragmas representados con las secciones de los ángulos, etc. Y a ese modelo le aplicamos las cargas que vamos a utilizar para replicar la prueba de carga. En este caso, por ejemplo, le estamos aplicando 6 volquetas de 300 kilonewtons de peso cada una, 30 toneladas aproximadamente. Es una volqueta cargada con tierra, ¿no es cierto? Eso pesa 30 toneladas. Entonces, se toman las volquetas, se les carga, se les hace pasar por una pesa, ¿no es cierto?, de las pesas que existen en muchas partes para verificar volúmenes, etcétera, de los vehículos. Se determina cuánto es el peso y eso se utiliza para crear el modelo computacional que va a servirnos para verificar si es que el puente está haciendo lo que el modelo predice, ¿sí? Entonces, aplicamos esos camiones de carga que ustedes pueden ver aquí. Todos estos números que ustedes ven aquí en esta parte de la diapositiva son los camiones de carga, y como resultado del análisis estructural lo que hacemos es obtener lo que ustedes ven aquí. Aquí tenemos en el eje horizontal la longitud del puente, que está entre 0 y 195 metros, ¿no es cierto?, que esa es la longitud total del puente, y la línea roja que representa la deflexión del puente, ¿sí?, para este estado de carga. Este es uno de los estados de carga, de los múltiples estados de carga que se realizan durante la prueba de carga, y así responde la viga, en este caso la viga número 6 del puente para el estado de carga, aplicando los 6 camiones de 300 kilonewtons de peso cada uno, que nuevamente representa aproximadamente el 60% de HL93, ¿sí? Entonces aquí está perdón, son 8 volquetas. Perdón, déjeme ver, ya no sé contar. Aquí aparecen solo 6, acá deberían estar las otras 2. Son 8 volquetas, perdón. 8 volquetas son 2.400 kilonewtons, que son aproximadamente el 60% de la carga de diseño. Aquí las ven en la posición. En este caso determinamos junto con fiscalización que íbamos a poner 7 posiciones de las volquetas. En este caso pueden ver ustedes esquemáticamente el caso de carga número 3. Aquí están 2, 4, 6, 8, que básicamente es la posición de las volquetas entre la pila 1 y la pila 2, en otras palabras, en el claro central.
Acá está el caso de carga número 4, en el que están 2, 4, 6 y 8 volquetas en el tercer claro, ¿sí? Entonces, tanto en la prueba de carga como en el modelo computacional, replicamos esto para luego comparar los resultados. Aquí ustedes pueden ver uno de los estados de carga de la prueba, ¿sí? Este otro de estos. Aquí está el estado de carga número 3, con el claro central. Entonces, aquí tenemos los resultados. Ustedes ven en el eje horizontal la longitud del puente, en el eje vertical las deflexiones, tanto las obtenidas con el modelo computacional en línea negra continua, como las medidas en línea entrecortada. Y ustedes ven que en este caso, el caso de carga 3 y el caso de carga 4 son muy comparables, ¿no es cierto? En otras palabras, las mediciones reales son muy similares a las calculadas con el modelo computacional. En otras palabras, el puente está haciendo lo que el modelo computacional me está indicando, ¿sí? Entonces, como resultado de esto, se concluye que el puente se está comportando según el diseño estructural. El puente está bien diseñado, o lo que se utilizó para diseñar el puente en realidad captura el comportamiento real. Y pues bueno, con esto el puente queda listo para ser abierto al tráfico. Esta es la última instancia antes de abrir el puente al tráfico vehicular. Las pruebas de carga en el intercambiador de la Armenia, algo similar, pero en este caso en las vigas tubulares. Fíjense ustedes, esta es la prueba de carga en la rampa número 5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 volquetas, cada una de 30 toneladas aplicadas sobre ese puente. Acá tenemos la prueba de carga en la rampa número 11, que es la rampa larga de 4 carriles, que ustedes ven aquí. Esta es una de las posiciones. Acá tenemos otra posición de los camiones. Y lo propio, producto de esto, vamos obteniendo los resultados, tanto en la predicción del modelo computacional, como las mediciones hechas en las vigas. En este caso hicimos mediciones en 3 puntos a lo largo de la sección transversal de la viga. En la parte, en el bordillo superior, en el centro y en el bordillo inferior. Entonces esas son las 3 curvas que ustedes pueden ver aquí, con línea entrecortada, puntos y línea entrecortada más densa, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, en todos estos casos, el puente estaba haciendo lo que el modelo computacional había predicho, ¿sí? Entonces, como conclusiones de esta parte de la presentación, las pruebas de carga de diagnóstico se realizan en puentes nuevos antes de su apertura para verificar que el comportamiento estructural se asemeja al obtenido en los modelos computacionales que sirvieron para diseñar el puente. El otro tipo de cargas que no hemos abordado en esta presentación, pero que vale mencionarlos, es la prueba de carga de capacidad, ¿sí? Y eso generalmente se realiza en los puentes existentes. Entonces, digamos que tenemos un puente de 40 años de existencia que tiene sus problemas dados por el paso de los años. Entonces hacemos pruebas de carga como las que les acabo de mostrar, pero con una carga determinada, y digamos que aplicamos, yo que sé, un camión de hasta 40 toneladas de carga. Entonces 40 toneladas es lo que sirve para postear el puente, en otras palabras, ponerle un signo indicando que eso es lo que puede pasar por el puente de manera segura. 50 no, ¿por qué? Porque eso no fue la prueba de carga de capacidad, se hizo con un máximo de 40 toneladas de carga. Entonces esas son el otro tipo de pruebas de carga que se aplica a puentes existentes, puentes que ya tienen sus años, las pruebas de carga de capacidad. En ambos casos, la respuesta estructural que generalmente se mide para verificar qué es lo que está ocurriendo con el puente es las deflexiones. Si uno quiere hacer algo más elaborado, puede comparar esfuerzos, como lo que les mostraba en el proceso de lanzamiento, pero claro, eso es más complejo, ¿no es cierto? Instalar medidores de deformación unitaria, recopilar los datos, etcétera. Es un poco más complejo. Las deflexiones son mucho más fáciles de medir, ¿sí? Durante este proceso se establece un protocolo de cargas
en otras palabras, los estados de carga, para posicionar los vehículos en diferentes posiciones y tener varias lecturas que puedan ser comparados con los modelos analíticos. Usualmente la magnitud de la carga que se utiliza es algo que someta al puente a algo sustancial, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el 60% de la carga de diseño, HL93, en esto también hacer una reflexión, ¿no? El puente de los pájaros, permítame regresar brevemente. Por ejemplo, un estado de carga como este en el puente de los pájaros difícilmente lo llegará a ver a lo largo de su vida útil, ¿no es cierto? Que estén pasando 8 volquetas de 30 toneladas cargadas al mismo tiempo. Un convoy de volquetas de esa magnitud es algo muy considerable. Entonces, a pesar de que el puente está diseñado para una carga mayor, que es la carga de diseño, pues el puente ya ha sido sometido a una carga bastante considerable durante las pruebas de carga de diagnóstico, ¿sí? La respuesta que uno nunca quisiera tener, si los resultados del ensayo y del modelo divergen considerablemente, digamos que la deflexión según el modelo computacional es 100 milímetros y hacemos la prueba de carga y fleja 250 milímetros, algo está pasando, algún problema hay en el puente, ¿no es cierto? Y ahí se tienen que hacer estudios mucho más a fondo para determinar las causas. En nuestra experiencia, en los puentes que hemos diseñado, construido, ninguno de los puentes hemos tenido este tipo de complicaciones. Afortunadamente, el comportamiento de los puentes ha sido el esperado según el modelo computacional. Entonces, no hemos tenido que recaer en esta lamentable situación en la que con la prueba de carga el puente no está haciendo lo que uno piensa va a hacer, ¿sí? Eso me trae al final de la presentación. Creo que estoy dentro del tiempo asignado. Les quiero agradecer por su gentil atención, nuevamente agradecer al ICCA por la invitación y pues bueno, con esto damos apertura al espacio de preguntas. Muchas gracias. Bueno, Andrés, gracias por la presentación. Tenemos unas preguntas que se registraron en el chat. Sobre todo son del tema de las juntas de dilatación. Nos diste unos tips, unos conceptos que son muy diferentes a la práctica normal. Quiero empezar por esta pregunta. Hablabas tú de las pruebas de carga. ¿Qué entienden o qué se entiende en Ecuador por postear la carga máxima? Creo que tienes el micrófono. Estaba silenciado. Perdón, terminología de distintos países. Por postear el puente hago referencia a poner un signo con cuánto es la capacidad máxima o la capacidad admisible con la cual puede pasar un vehículo. Entonces, si se ha hecho una prueba de carga de capacidad y se ha determinado con la prueba de carga de capacidad de que puede pasar sin problema un vehículo de 30 toneladas, por ejemplo, entonces, tanto al inicio como al final del puente, en ambas direcciones, si es un puente bidireccional, se pone cuánto es la carga máxima que puede transitar sobre ese puente, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay cargas de consideración, quienes transportan estas cargas hacen un análisis de la vía por la cual van a tener que transportar el material, equipo, etcétera, y pues se fijan en este tipo de cosas, ¿no? Si hay, por ejemplo, un puente posteado con capacidad admisible de 30 toneladas y van a pasar con, yo qué sé, por ejemplo, una turbina de una hidroeléctrica o cosa semejante que pesa más, digamos que va a pasar con 50 toneladas, entonces habrá que hacer un análisis estructural específico del puente para ver qué se tiene que hacer para reforzarlo temporal o permanentemente para que esta carga pueda pasar de manera segura. Perfecto. Bueno, te comentaba que hay muchas preguntas con respecto al tema de juntas. Entonces, preguntan, bueno, y si no se usan juntas, ¿qué se recomienda?
Bueno, el criterio general es procurar eliminar las juntas, ¿sí? En otras palabras, eliminar las juntas, si bien es cierto, implica tener vigas continuas, en el caso de los puentes de acero, ¿sí? También esto se puede lograr, supongamos que por alguna razón tenemos que hacer vigas de claro simples, ¿sí? En otras palabras, estribo, pila, segunda pila, tercera pila, sucesivamente en claros individuales, y que por alguna razón se tiene que hacer de esa manera. Uno puede eliminar la junta también fundiendo el tablero de manera de una sola vez. En otras palabras, no poniendo esa junta. Hay que entender cuál es la función de la junta en primer lugar, ¿sí? La junta de expansión lo que permite, como su nombre lo indica, o junta de dilatación, permite respirar al puente, ¿no es cierto? Permite que se extienda y se contraiga de manera uniforme durante los cambios de temperatura, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado, pero cuando uno está tipo 6 y media, 7 de la mañana en un puente de acero, el puente de acero empieza a sonar, empieza a dilatarse, ¿sí? Y es muy claro escuchar eso. De igual manera, en tipo 4 o 5 de la tarde, bueno, al menos acá en Ecuador, cuando ya empieza a bajar la temperatura, empieza a sonar. Entonces, ciertamente uno puede diseñar el puente para acomodar esa contracción y esa dilatación solamente con las juntas de los extremos y diseñando los apoyos del puente, por ejemplo en las pilas intermedias, para que puedan acomodar ese deslizamiento, porque ese es el otro punto importante. Si yo pongo, por ejemplo, apoyos de neopreno que solamente pueden acomodar desplazamientos horizontales de, digamos, 25 milímetros, y el puente durante esa elongación y contracción con la viga continua se desplaza a 40 milímetros, va a dañar los apoyos, ¿sí? Durante un corto periodo de tiempo. Entonces, esto es una parte del diseño en el que uno pone juntas de expansión solamente en los extremos y diseña los apoyos para poder acomodar la elongación y la contracción del puente durante su tiempo de vida útil. Ahora, otra función de las juntas de expansión, que muchas veces, muchos diseñadores, he escuchado muchas veces, al menos de nuestro medio, decirlo de esa manera, es que mejora el comportamiento durante un sismo, porque el puente puede moverse, puede moverse de un lado al otro. Es más fácil que se muevan, en el caso del puente de los pájaros, por ejemplo, intuitivamente uno podría pensar que es más fácil que se muevan de manera independiente 3 claros que uno solo de 195 metros, pero en realidad esto es exactamente lo opuesto, ¿sí? Cuando uno, y eso se ha visto innumerables veces, ¿no? En Chile, en el terremoto del 2010, por ejemplo, los puentes de un solo claro, en este caso no de acero, sino de hormigón, se salen de los apoyos y colapsan, ¿no? Los claros simples, y caen uno a uno como un dominó. Entonces, es exactamente lo opuesto a lo que uno pretende hacer, mientras que si uno tiene una viga continua, donde no hay juntas de expansión, pues en el caso del puente de los pájaros, para hacer el ejemplo, son 195 metros de viga que se mueven de manera uniforme, y el único daño que uno puede llegar a tener son en las juntas extremas, que son fácilmente reemplazables, ¿sí? Entonces, la junta de dilatación es algo que se lo puede eliminar considerando en el diseño de los apoyos, los desplazamientos que van a ocurrir producto de la dilatación y contracción, de tal manera que los apoyos no se dañen. Ese es básicamente el concepto general. Ok, perfecto. Una pregunta que nos dejan registrado aquí es, ¿y si el puente ya tiene las juntas de expansión hechas, el puente ya funcionando, cómo se podrían cambiar? ¿Qué se podría hacer en ese caso? Es una muy buena pregunta. Ok, uno puede llegar a eliminar la junta justamente haciendo referencia al ejemplo anterior que daba, en el sentido de que uno puede tener vigas independientes, pero uno puede llegar a cerrar esa junta fundiendo el tablero por completo. Obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer ahí?
diseñar el tablero, porque ahí uno va a crear una continuidad entre las vigas, ¿no es cierto? Cuando tenemos vigas simplemente apoyadas, el diagrama de momento es una parábola, es algo muy fácil, ¿no es cierto? Pero si ya conecto el tablero, ya empiezo a tener continuidad, ya empiezo a tener momento negativo, y ese momento negativo está en el tablero. Entonces, el tablero es el que tiene que ser diseñado para poder resistir ese momento negativo que ahora voy a tener producto de la eliminación de la junta, per se, ¿sí? Pero más allá de eso, bueno, el tablero es la primera consideración que uno tiene que diseñar para eliminar la junta. Y la otra consideración son los apoyos, porque los apoyos sí son generalmente los que pagan los platos rotos cuando uno tiene dilataciones y contracciones que van más allá de lo que el apoyo puede acomodar. Tiene que verificar que los apoyos puedan acomodar estos desplazamientos adicionales que van a producirse producto de la eliminación de la junta de expansión, y en este caso, pues, si es que no funcionan, reemplazarlos por unos de capacidad de desplazamiento para eliminar la junta de expansión y verificar que el apoyo no va a sufrir daño a lo largo de la vida útil del puente. Ya, perfecto. Bueno, y en temas ya de constructivos del puente que nos mostraste, temas de sandblasting, temas de espesores de capa de pintura, ¿qué nos puedes comentar con respecto a eso, Telmo? ¿Cuánto se aplicó? Bien, a ver, en primer lugar, nuevamente, viendo mucho las prácticas a lo largo de nuestra América, tenemos tendencia a pintar los puentes, ¿sí? Y una vez que uno pinta un puente, le ha puesto un yugo gigantesco al mismo, porque la pintura se deteriora a lo largo del tiempo, ¿sí? Generalmente los sistemas de pintura que se utilizan en puentes es un primer rico en zinc, y sobre eso se aplica un esmalte también de determinadas características. No entro mucho en detalle porque en sistemas de pintura hay una amplia gama, pero básicamente el sistema de 3 capas en realidad que se aplica a los puentes es el epóxico rico en zinc con la protección que tiene que darse mantenimiento cada cierto tiempo. Entonces, cuando uno pinta un puente, ha hecho que el puente tenga que ser dado mantenimiento periódicamente por el desprendimiento, el desgaste de la pintura a lo largo del tiempo. Lo correcto, lo recomendado, es que dado que ya se están utilizando materiales que tienen resistencia a la corrosión, como el caso del acero A588 o el A709 grado 50 o cualquiera de estos aceros que son resistentes a la corrosión y están dentro de la familia de materiales especificados en la AASHTO, lo correcto es remover la calamina, el recubrimiento que tiene el acero estructural producto del proceso de laminado. ¿Con qué? Con sandblasting, ¿sí? Sandblasting, dependiendo del nivel de limpieza que se requiera, puede ser hasta metal blanco, que puede llegar a ser un costo oneroso si es que uno se pone a pensar que metal blanco pues, es una limpieza extrema, ¿sí? Pero con eso lo que simplemente uno ha hecho es remover esa capa y paso seguido simplemente dejar corroer al acero, porque justamente, irónicamente, la corrosión que ocurre en este tipo de aceros, la capa de corrosión que ocurre en este tipo de aceros, crea la protección para que la corrosión no siga avanzando dentro del material. Es muy parecido al aluminio. No sé si ustedes han visto en las ventanas de aluminio y cosas por el estilo. Ustedes le pasan la mano y les queda un polvito en la mano. Esto es óxido de aluminio. Y es ese óxido de aluminio el que no permite que la corrosión siga avanzando en el aluminio. Entonces, en resumidas cuentas, la recomendación más adecuada desde mi punto de vista es simplemente sandblastear el acero,
dejar que se corroa y únicamente pintar las partes en las que tenemos las juntas de expansión para que precisamente la corrosión no baje por la pila o por el estribo y mancha la pila, ¿no? Es más un parámetro de orden estético que cualquier otra cosa. Perfecto. ¿Qué tipo de acero utilizaron en este puente, en el puente de los pájaros? A588 grados 50, que es muy buena pregunta también. En general, si uno se fija en los materiales que existen hoy en día para la construcción de puentes, los más comunes en los Estados Unidos, por ejemplo, es el A709 grado 50, el weathering steel, el resistente a la corrosión, y también el grado 70. También tienen aceros de FIE 70 KSI. Sin embargo, en nuestros países todavía nos falta un poquito romper ese esquema de la 588, ¿no? Que ya está ocurriendo. Acá en Ecuador ya hay puentes construidos con A709 grado 50 W. Sin embargo, todavía, si vemos en porcentajes de disponibilidad del material, es 9-1, ¿no? El A588 sigue siendo el rey en materia de aceros resistentes a la corrosión, pero lo que va a terminar ocurriendo es algo muy similar como ocurrió con el A36 y el A572 grados 50, y está ocurriendo con el A992 también, ¿no es cierto?, en los perfiles laminados en caliente. Entonces, sí, A709 grados 50 W, si es que es lo que se debería especificar, si es que está disponible en el medio. Perfecto. Bueno, aquí reúno unas preguntas. La primera la voy a leer. ¿De qué manera se sujetaron las vigas en la parte de atrás para evitar que se levantaran en el proceso de lanzamiento? Esa la voy a unir con... ¿Se consideró en el diseño de las vigas la contraflecha para las cargas de trabajo? Y después de la deflexión... No, sigue, tranquilo. Ok, respondiendo la primera pregunta. En realidad en el caso del puente Los Pájaros teníamos la suerte de que teníamos el espacio para poder armar toda la longitud del puente de una sola vez. Eso quiere decir 195 metros, 3 claros de 65 metros. Dado que el cantilever nunca superaba los 40 metros, porque como les mencionaba, tenemos 40 metros de viga en cantilever más 25 metros de nariz, son 65 metros, que es la longitud del claro. Dado que teníamos solamente 40 metros de viga en cantilever, para hacerlo un poco más claro, teníamos teníamos 155 metros de puente detrás del estribo, sirviendo de contrapeso para 40 metros de puente que estaba en voladizo. Entonces, en general el volcamiento no era un problema porque el peso propio del puente, lo que estaba detrás del estribo durante el proceso de lanzamiento, servía de contrapeso, digamos así. En el caso del puente Villorita, que no hablamos en esta presentación, que también fue lanzado, en ese puente no pudimos armar toda la longitud del puente de una sola vez, y en ese caso sí utilizamos contrapesos, que curiosamente, ese puente tiene aislamiento sísmico con péndulos de fricción. Es muy curioso. En Ecuador tuvimos un terremoto muy fuerte en abril de 2016. El puente Los Pájaros empezó a construir en enero del 2016. Entonces, cuando le dijimos al municipio, aislemos el puente, es un puente muy importante, había pasado mucho tiempo aquí en Ecuador que no había temblado y como que no caló el hecho de entre comillas, hacer ese gasto en el aislamiento sísmico, pero de ahí en abril de 2016 tuvimos este terremoto de gran magnitud, 7.8 grados en la costa de Ecuador, en Manabí, y el puente Villorita se construyó después de eso. Entonces, cuando le dijimos al municipio hay que aislar ese puente, y nos dijeron sí, aprobado el aislamiento sísmico. Entonces, esos aisladores sirvieron de contrapeso durante el proceso de lanzamiento. Entonces pusimos de contrapeso los aisladores, se lanzó el puente y después, pues bueno, ya los bajamos, los pusimos aisladores donde corresponden. Con respecto a la contraflecha, sí, esa es una muy buena pregunta también. Si uno se hubiese parado lateralmente en el puente Los Pájaros antes del lanzamiento, hubiese visto
3 contraflechas correspondientes a los 3 claros, ¿sí? Entonces, cuando empezó el proceso de lanzamiento del puente, pues bueno, el puente empieza a flejar y tiene estas deflexiones dramáticas, pero todas son elásticas, ¿sí? En otras palabras, una vez que llega a los apoyos, llega a su posición final y le vuelve a tomar la foto a las deflexiones, de igual manera hubiese visto las 3 mismas deflexiones que vio, o mejor dicho, las 3 mismas contraflechas que se vieron en el puente cuando estaba en suelo firme antes de iniciar el lanzamiento. Sí, entonces, esa es la ventaja, bueno, es una de las verificaciones que se tiene que hacer, ¿no? Que las deflexiones durante el proceso de lanzamiento sean todas de orden elástico. Bueno, perfecto, Telmo. Ya vamos a terminar entonces. Les recordamos a nuestros participantes que existe la sección Pregunte a la LICSA. Por si acaso tienen alguna inquietud adicional, por tiempo pues no las podemos hacer todas. Telmo, si quieres despedirte pues de la audiencia que en esta ocasión superaron las 500 personas. Por favor, Telmo. Bueno, nuevamente muchas gracias, agradecer a quienes nos han dado su tiempo para poder escucharnos. Espero que esta presentación haya servido para delinear algunos conceptos de la construcción, el mantenimiento y las pruebas de cargas en puentes de acero. Hemos mostrado únicamente la parte conceptual, no hemos entrado en números, ecuaciones ni nada por el estilo. Eso lo dejamos para otra ocasión. Y nuevamente agradecer al ICSA por la consideración, por la invitación y siempre encantado de poder colaborar con este tipo de eventos. Sí, Telmo, muchas gracias. Tú has participado, has colaborado bastante siempre con el ICSA. Bueno, agradecemos también nuevamente a las empresas, a Sesco Colombia SAS, SICA Colombia SAS y Peralta Ingeniería SAS, quienes ayudaron con su patrocinio a la realización de este evento. Los invitamos a inscribirse a nuestra próxima conferencia, que es para el 15 de octubre, que está titulada Evolución y uso de tejas de cubierta en naves industriales, a cargo del ingeniero Carlos Alberto Rizo. Próximamente estaremos enviando el link para la inscripción. Por favor, recuerden que las memorias y el certificado de asistencia de esta conferencia les serán compartidas a los correos electrónicos para los que diligencien la encuesta. Recordarles también que ya se pueden adquirir las guías técnicas del ICSA y que está disponible a la venta la guía técnica número 1 en versión digital. Próximamente se tendrá o se abrirá a la venta la guía técnica número 4, diseño en condición de incendio. También les recordamos que ya estamos abriendo nuestro canal en YouTube, al cual pues también los invitamos a que se suscriban, perdón. No siendo más, entonces damos por terminada nuestra conferencia del día de hoy. Agradecemos su participación y la participación y colaboración del doctor Telmo Andrés Sánchez. Los dejamos en manos del equipo de producción para la despedida final. Muchas gracias, buenas noches.